Muy buenas tardes, José. Bueno, como dices, mañana especial Reserva Federal y pasado mañana especial Banco Central Europeo. Una semana muy dinámica marcada por estos bancos centrales tan mediáticos. Veremos hasta qué punto se mantiene también el subidón que ya estamos viendo en los futuros de Wall Street. Como comentabais, más de un 2% de subida la que estamos apreciando en los principales índices. Veremos si se mantiene este tono y, sobre todo, atención, porque también, José, en estos momentos estamos viendo subidas muy fuertes para una compañía de Wall Street que es Moderna, ante el éxito de un tratamiento contra el melanoma. Así que vamos a estar muy pendientes de todos estos movimientos, tanto por las empresas protagonistas como por la pauta que está marcando en estos momentos esta referencia macro que tanto esperábamos, como es la inflación. José Antonio, muchísimas gracias por este especial y nosotros ya cogemos el relevo. Buena tarde y buen negocio. Pues como decimos, cogemos el relevo aquí en Rolling Stocks. En las próximas 3 horas vamos a someter a análisis el dato de inflación de Estados Unidos. Vamos a revisar las expectativas de qué podemos esperar de cara a mañana. Hoy arranca esa reunión de política monetaria de 2 días de la Reserva Federal. Mañana conoceremos el veredicto por parte de Jerome Powell. Por la tarde, como les decía José Antonio Widner, vamos a tener aquí un especial en Negocios Televisión y al día siguiente otro especial, además con un equipo especial que nos vamos a trasladar a Frankfurt para tener la decisión del Banco Central Europeo de primerísima mano. Mientras tanto, como decimos, arrancamos Rolling Stocks y arrancamos con las 5 claves que tenemos que tener en cuenta esta tarde. Como ven ustedes, la primera de ellas, inflación, dato de inflación, tanto en tasa interanual como mensual, tanto en la general como en la subyacente, mejor respecto al dato anterior, pero también mejor de lo esperado. ¿Hasta qué punto esto puede suponer un subidón que se mantenga en las bolsas en Wall Street? Bueno, por el momento los futuros apuntan en positivo. Nos preguntamos también hasta qué punto puede suponer también un subidón de ánimo para Jerome Powell, un pequeño aplauso, ¿no?, a las políticas de la Reserva Federal. Bueno, veremos de todas formas si se mantiene esta tendencia de la inflación o si, por el contrario, que nos lo decía ayer Juan Enrique Cadiñanos, esto simplemente se trata de una mera corrección en la inflación, pero todavía no podemos cantar victoria al confirmar el pico. Veremos, porque este también es uno de los temas que tenemos sujetos a análisis. Más allá de la inflación en Estados Unidos, tenemos que mirar en clave geopolítica a la respuesta del Kremlin, al no tajante de Rusia al plan de 3 pasos para alcanzar la paz que propone el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Y mientras también, nuevo capítulo cripto por 2 partes. Por un lado, Sam Bankman-Fried, acusado directamente por parte de la SEC, del regulador de mercados de Estados Unidos, de defraudar 1.800 millones de dólares a los inversores del exchange cripto. Lo que dice la SEC, y es tajante, es que Sam Bankman-Fried, este joven fundador, construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño. Mientras, como decimos, crisis cripto con 2 capítulos. Tenemos que hacer aquí una pequeña separación, y es que a raíz de la crisis de FTX, el foco se está poniendo también en otros protagonistas cripto. Binance es uno de ellos. Dudas que van en aumento sobre su liquidez, sobre su estabilidad financiera. El informe que ha aportado por el momento esta plataforma cripto no convence. ¿Y qué están haciendo los inversores? Huir, retirando las posiciones que tienen en esta plataforma. Y quita un punto, aquí tenemos que mirar a China, el gigante asiático, con su ofensiva, con su contraataque a Estados Unidos. Y es que en esa cruzada, que ya ayer les dábamos algún detalle extra, en esa cruzada que mantiene Estados Unidos frente a la industria de chips semiconductores de China, que además ha conseguido ya aliados, porque Estados Unidos no quiere que esto sea un movimiento bilateral, sino multilateral, y Japón y Países Bajos se unen en estos momentos, pues China ha lanzado un contraataque con un plan para impulsar su propia industria de chips semiconductores. Estas son las 5 claves que vamos a desgranar a continuación. Como decimos, empezamos mirando a la inflación. Y vamos a hacerlo, además, de la mano del gráfico, para que puedan ver ustedes de una forma mucho más visual cuál ha sido el avance de esa inflación, tanto la general, que la tenemos en azul, como la subyacente en rojo. Inflación general en términos interanuales mejora al 7,1%. Veníamos de un 7,7% y se esperaba
una mejora, pero no tanto como la que hemos visto. Vemos, por tanto, una mejora de 6 décimas y en el caso de la subyacente también la mejora interanual es notable porque hemos pasado de un 6,3% a un 6%. Mejor respecto al dato anterior y también mejor de lo esperado. Nuestra pregunta, ¿hasta qué punto esto le puede dar alas a la Reserva Federal, a Jerome Powell, para empezar a relajarse un poquito más? Recordemos que de cara a la reunión que finaliza mañana, empieza hoy, lo que se espera, lo que descuenta el mercado es una subida en 50 puntos básicos, es decir, que ya empiece a apartar un poquito el pie del acelerador porque veníamos de 4 subidas consecutivas en 75 puntos básicos. Bien, vamos a ver cuáles son las próximas magnitudes que se ponen sobre la mesa porque ya se empieza a hablar de una subida menor incluso para la próxima reunión en 25 puntos básicos después de los 50 de este mes de diciembre. Veremos hasta qué punto. Mientras tanto, como decimos, en los futuros de Wall Street estamos viendo subidas con sustancia. Veremos hasta qué punto consiguen mantenerse a lo largo de la sesión en Estados Unidos. Y es que vamos a cambiar de gráfico y vamos a ver que la alegría no solo viene por el lado interanual, también por la comparativa mensual. En el caso de la inflación general, vemos cómo la inflación repunta apenas una décima, 0,1%. Veníamos de un 0,4, una mejora de 3 décimas y una mejora también bastante mejor de lo que se esperaba en un principio. Y en el caso de la subyacente, también la comparativa mensual es favorable, 0,2% de avance, veníamos de un 0,3%, se esperaba que se quedara en ese mismo 0,3% y aquí vemos una ligera mejora. Además, esta subida del 0,2% en la inflación subyacente mensual es el menor incremento en el último año debido a la caída interanual que está experimentando la energía. Mientras tanto, ¿qué nos están indicando los futuros? No solo los de Wall Street. Los futuros nos están señalando en estos momentos que los operadores ven una probabilidad creciente de un aumento en 25 puntos básicos, como decimos, en la próxima reunión en febrero, después de que se produzca esta subida en 50 puntos básicos en diciembre, como resultado de este dato de IPC de noviembre más bajo de lo esperado. Buena noticia para Estados Unidos, aunque como decimos, algunos analistas, como es el caso de Juan Enrique Cadiñanos desde Admiral Markets, desde aquí, desde Rolling Stocks, en una entrevista, nos mostraba una opinión, un análisis algo contrario. Nos decía, probablemente lo que hayamos visto no sea un pico en la inflación, probablemente todavía no lo hayamos visto, sino que estemos viendo cierta corrección. Así que hay analistas que están poniendo en duda el descenso que estamos viendo, o al menos que siga produciéndose mes a mes. Pero, por ejemplo, Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance, le decía hace unos minutos a Marta Vilar, a José Antonio Bizner, en este especial IPC de Estados Unidos, que ve cada vez más posible y más cercana esa pausa por parte de la Reserva Federal. Así lo decía. Esto casi fija que la Fed lo siguiente que va a hacer no va a hacer subir los tipos de interés un 0,75, va a ser como mucho un 0,50 y muy probablemente se quede ahí. Y te voy a decir por qué. Porque nunca en la historia ha llevado los tipos más alto que en 2 años. Y ahora estaríamos ahí. Con lo cual, tendría que ver que la inflación sube para que haga algo que no ha hecho nunca, que es llevar esos tipos, crear esa inversión con el 2 años. Por lo tanto, las probabilidades de que la siguiente sea una subida de 0,50 y luego llegue la pausa aumentan de forma exponencial. Así nos lo decía Víctor Álvar González y, mientras tanto, cambiamos de tercio. Segundo punto del día, segunda clave que tenemos que tener en cuenta para afrontar la tarde de hoy. En clave geopolítica, miramos de nuevo a Rusia y a Ucrania. ¿Qué es lo último que ha dicho el Kremlin? Dice que a menos que Ucrania acepte la nueva realidad, no es posible avanzar hacia la paz. Han sido las palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y con ellas ha rechazado la propuesta de 3 pasos de Zelensky para lograr la paz. Recordemos que este lunes el presidente ucraniano propuso 3 pasos para acelerar la llegada de la paz a Ucrania. El primer paso, bautizado como Nueva Fuerza, prevé aumentar el apoyo de defensa para Ucrania. El segundo, Nueva Resiliencia, estipula mantener la estabilidad financiera, energética y social del país a lo largo del año que viene, brindando nueva asistencia. Y el tercero es el de Nueva Diplomacia. Allí
Zelensky señalaba que Ucrania va a utilizar la diplomacia para lograr la liberación de su pueblo y territorios. Son 3 pasos que el Kremlin, como decimos, ha rechazado, porque Rusia asegura que el progreso no es posible sin tener en cuenta las nuevas realidades que se han desarrollado durante el conflicto. ¿A qué se está refiriendo Rusia cuando habla de las nuevas realidades? Bueno, interpretamos que se refiere sobre todo a las nuevas anexiones que se han producido de territorios después de unos referéndums que, recordemos, Occidente sigue calificando como ilegales. Dice Peskov que es fundamental que Ucrania acepte estas nuevas realidades para que haya paz entre las dos partes. En resumidas cuentas, que Rusia no pretende dar marcha atrás en los avances realizados, sobre todo, entendemos, en relación a los territorios anexionados. No piensa, por tanto, dejar a un lado los objetivos de su llamada Operación Militar Especial. Y, mientras tanto, el G7 arrancaba la semana con un nuevo movimiento. Se ha comprometido a reforzar las capacidades militares de Kiev, centrándose sobre todo en la defensa aérea. Y es más, Zelensky ha pedido apoyo a los líderes para que participen en una cumbre de paz global especial dedicada a llevar la paz a su país, una cumbre que se centraría en la implementación de su plan de paz, en la retirada de todas sus tropas de Rusia de Ucrania y ninguna concesión territorial por parte de Kiev. Así que seguimos teniendo el mismo escenario en el que la confrontación principal ahora mismo se está centrando en torno a los territorios que Rusia se ha anexionado, territorios que no piensa ceder Zelensky, que indica que quiere garantizar la liberación del pueblo y de sus territorios. Esta es la escena geopolítica cuando miramos, como decimos, al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pero tenemos nuevo capítulo en toda la crisis cripto desatada a colación de FTX. Empezamos por FTX y luego ya miramos a los daños colaterales o al menos a ese efecto dominó que se está produciendo en estos momentos y que está salpicando a otros exchanges. ¿Qué tenemos hoy cuando abrimos nuevo capítulo para FTX? Pues un nuevo mazazo para su fundador. Como decimos, nuevo capítulo en esta crisis cripto que en este caso se salda con la acusación directa de la SEC a Sam Bankman-Fried. El regulador de mercados de Estados Unidos le acusa de defraudar 1.800 millones de dólares a los inversores. Y va más allá, asegura que se ha llevado por delante, como decimos, pues toda la estructura organizacional de la compañía y, por supuesto, cuando hablamos de esta crisis, estamos hablando de una crisis sin precedentes de imagen que no solo salpica a FTX, sino que también está salpicando a otras cripto. Va más allá, como decimos la SEC, porque asegura que ha llevado a cabo este crimen durante varios años. Sam Bankman-Fried se encuentra bajo arresto en las Bahamas y enfrenta cargos criminales en Estados Unidos por haber ocultado además las relaciones, los lazos entre sus dos empresas, entre el exchange FTX y su otra firma, que es Alameda Research. El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha denunciado en un comunicado que Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño, mientras decía a los inversores que era la compañía más segura. En esta demanda, la SEC asegura que Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares de fondos de clientes y alega que FTX recaudó más de 1.800 millones de dólares, incluidos 1.100 millones de aproximadamente 90 inversores con sede en Estados Unidos. La SEC lo describe como un esquema orquestado para defraudar a los inversores de capital que compraron basándose en la creencia de que FTX tenía los controles apropiados. Y mientras, a Alameda Research se le permitió tener un saldo negativo en FTX y quedó exenta de los protocolos de riesgo de la bolsa. La SEC señala que Bankman-Fried ordenó personalmente el motor de riesgo de FTX, que no se aplicara a Alameda, y ocultó a los inversores el alcance de los vínculos entre estas dos entidades. Dice la SEC que hasta el mes pasado Bankman-Fried seguía engañando a los inversores mientras intentaba llenar un agujero multimillonario y mientras FTX demostraba que era incapaz de cumplir con esos miles de millones en demandas de retiro de los clientes. Solo se detuvo cuando FTX y Alameda se declararon en bancarrota, recordemos, el pasado 11 de noviembre. La SEC ahora
está aunando sus esfuerzos trabajando para imponerle a Bankman-Fried una prohibición para impedir que pueda ejercer, como es lógico, como director de una empresa pública o que pueda ofrecer servicios de cripto u otros valores. La agencia está intentando que entregue los bienes de los que se ha apoderado indebidamente. Pero en este capítulo de Crisis Cripto no solo tenemos que hablar de FTX, como decimos, hay otros que han salido escaldados de esta crisis. Y en este caso tenemos que mirar al mayor exchange cripto del mundo, que está en el ojo del huracán. Apenas han pasado unas semanas de este colapso de FTX y ya se está poniendo en duda la estabilidad financiera de Binance. En un aparente ejercicio de transparencia, Binance y su CEO, Changpeng Zhao, prometieron ofrecer detalles de sus carteras cripto y de hecho la compañía contrataba a una empresa de contabilidad externa como es Mazars para preparar un informe que cubriese una parte de sus activos y pasivos, incluido un pequeño conjunto de datos financieros. Sin embargo, lo que se está conociendo de este informe sobre sus reservas no convence y ante las dudas los clientes han comenzado a retirar posiciones. Vamos a ver a continuación un tuit publicado por Nansen, en el que ya empezamos a ver las cifras, la magnitud de esa retirada de posiciones. Enseguida les ampliaremos además la imagen también para que puedan ver más allá las cifras. De todas formas, como decimos, enseguida volvemos a repasar estos datos, pero Binance no ha publicado nada que proporcione una visión general de su situación financiera o de su liquidez. Podríamos calificar el informe publicado hasta el momento como escaso. Es más, quien más está haciendo eco de este informe es Wall Street Journal, que ha tenido acceso a él, y dice que habla de unas pocas páginas, en las que apenas aparecen 3 cifras sobre las reservas del exchange. El informe apunta que Binance dispone de más de 597.000 bitcoins en clientes y que las cuentas de activos son de más de 582.000 bitcoins. La diferencia es de 245 millones de dólares y Binance la justifica por su programa de préstamos a clientes. La evidencia de reservas de Binance muestra que los fondos de los clientes están asegurados en un 97%, excluyendo estos activos prestados a los usuarios a través de préstamos o cuentas de margen. Y a esto tenemos que sumar la falta de información relacionada con la calidad de los controles internos y el método que se ha utilizado por parte de los sistemas de Binance para liquidar activos como parte de la cobertura del préstamo de margen. También preocupa la falta de información sobre la estructura corporativa de Binance. En concreto, el director de estrategia de la compañía, Patrick Hillman, no ha podido nombrar a la empresa matriz del exchange. Lo justifica diciendo que la empresa ha estado en medio de una reorganización durante casi 2 años. Así que, como decimos, escasa información que no despeja dudas, las añade, y es imposible por el momento sacar una conclusión final. La desconfianza, por tanto, se extiende, así que ante esta situación los inversores se muestran nerviosos y se han producido salidas netas de unos 1.600 millones de dólares en las últimas 24 horas, como les estamos mostrando en esta imagen a continuación. Así que, como decimos, es Nansen quien está mostrando esta imagen en la que podemos ver esas salidas de en torno a 1.600 millones de dólares en estas últimas 24 horas. Y quinta clave para abordar la tarde, China. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el gigante asiático? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la cruzada de Estados Unidos por frenar el avance de China en materia de semiconductores? Bien, pues el gigante asiático ha lanzado su ofensiva. ¿Cómo? Con un paquete dotado de 143.000 millones de dólares con el que pretende aumentar el apoyo a sus empresas de chips para expandir y modernizar sus instalaciones nacionales de fabricación, de ensamblaje, investigación y desarrollo. Un gran paso para China hacia la autosuficiencia en chips y un gran paso para contrarrestar los movimientos de Estados Unidos y la administración Biden, que en sus planes de política exterior pretende frenar los avances tecnológicos del gigante asiático. Este plan supone para China uno de sus mayores paquetes de incentivos fiscales en 5 años. Es un enfoque más directo para dar forma al futuro de una industria que se ha convertido, como vemos, en un tema geopolítico candente por la creciente demanda de chips y, además, Pekín considera los chips una piedra angular
de su poderío tecnológico. Este plan podría implementarse en el primer trimestre del año que viene y la mayor parte de la asistencia financiera se utilizaría para subsidiar las compras de equipos de semiconductores domésticos por parte de empresas chinas, principalmente plantas de fabricación de semiconductores o fábricas. Los beneficiarios van a ser empresas estatales y privadas de la industria. En particular, podemos mencionar a grandes empresas de equipos de semiconductores como Naura Technology, Advanced Microfabrication Equipment y también King Semi. Este plan de apoyo fiscal se produce además en medio de este contexto que les mencionamos, después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos aprobase apenas hace 2 meses, en octubre, un amplio conjunto de regulaciones que podrían prohibir el acceso de los laboratorios de investigación y los centros de datos comerciales a chips de inteligencia artificial avanzados, entre otras restricciones. Recordemos que Estados Unidos en estos momentos se está esforzando, está aumentando las fuerzas para hacer que esta cruzada no solo sea bilateral, es decir, de Estados Unidos hacia China, sino que sea multilateral, de varias potencias hacia o contra China. Y Estados Unidos ya ha conseguido que Japón y Países Bajos, que es una información que les traíamos ayer, se unan a su guerra de chips contra China. Además, hay que destacar que estos 3 países son líderes en maquinaria y equipo para fabricar chips. Con este movimiento, Estados Unidos pretende ponérselo mucho más difícil a China a la hora de acceder a esta maquinaria para fabricar los chips más avanzados. Como decimos, estas son las principales claves que tenemos que tener en cuenta, principales claves que analizaremos a lo largo de estas 3 horas y además, sin descuidar, que les vamos a ofrecer entre análisis y análisis también el enfoque de las perspectivas que están manejando ahora mismo las grandes gestoras. Outlook 2023, seguimos con esta programación especial centrada, como decimos, en qué podemos esperar para 2023, sobre todo qué debemos vigilar, cuáles son las tendencias, oportunidades de inversión, qué es lo que podemos empezar a incorporar ya a nuestra cartera para prepararnos para el año que viene. Aprovechamos para hacer una breve pausa y enseguida volvemos, que estamos a puntito ya de que abra sus puertas Wall Street.